Hola, mi exposición va a tratar sobre Japón. Mi equipo está conformado por Bello Gallardo Montserrat, Mondragón Vázquez Valeria, Nieto Mireles Brenda Lilian y Valles Damaso Arturo. Comencemos. Vamos a comenzar con el significado etimológico de Japón. Japón viene del nombre en cantonés, Yanpun. Yan significa día y Pun significa origen. También viene de Nihon, que significa sol, y Hippon, que significa origen. Al nombre original se le adicionó la palabra de kanji, que significa país, a lo que nos lleva que Japón se le conoce como el país del sol naciente. Ahora vamos a hablar sobre su gobierno. La Constitución de Japón entró en vigor en 1847. Se basa en tres principios: la soberanía del pueblo, el respeto a los derechos humanos fundamentales y la renuncia a la guerra. En esta Constitución también se estipula la independencia de los tres poderes políticos: el legislativo, ejecutivo y judicial. Al legislativo también se le conoce como la Dieta y es el organismo supremo del poder. El segundo, el ejecutivo, se le conoce también como el gabinete ministerial y al judicial se le conoce como los tribunales. El sistema de gobierno parlamentario se compara con el de Gran Bretaña y Canadá. La Dieta es el Parlamento Nacional de Japón. Es el órgano supremo del poder político y único órgano del Estado con poder legislativo. Este órgano se ubica en Chiyoda, Tokio. La Dieta es un órgano bicameral que comprende la Cámara de Representantes con 465 miembros, elegidos por voto popular cada 4 años o cuando se disuelve, y la Cámara de Consejos con 242 miembros, cuyos miembros elegidos popularmente sirven alrededor de 6 años. Yo les voy a presentar la historia de Japón. Según la leyenda descrita en el Kojiki y en el Nihon Shoki, Japón fue fundada en el siglo VII a.C. por el emperador Jinmu. Durante los siglos V y VI, el sistema caligráfico chino y el budismo fueron introducidos junto con otras costumbres chinas a través de la península coreana o directamente desde China. Los emperadores fueron gobernantes oficiales, pero el verdadero poder permanecía generalmente en manos de poderosos cortes nobles, regentes o shogunes. Durante el siglo XVI, mercaderes de Portugal, de los Países Bajos, de Inglaterra y de España llegaron a Japón y fundaron misiones cristianas. En 1549 llegó a Japón para predicar el cristianismo el misionero español jesuita San Francisco Javier, tras desembarcar en Kagoshima, Kyushu, aprovechando las rutas comerciales portuguesas. A comienzos del siglo XVII, el shogunato comenzó a sospechar de las misiones cristianas, considerándolas precursoras de una conquista militar por fuerzas europeas, y como medida de protección ordenó el cierre de Japón a toda relación con el mundo exterior, a excepción de contactos restringidos con mercaderes chinos y neerlandeses, en la ciudad de Nagasaki. Este aislamiento se prolongó durante 251 años, hasta el año 1854, en el comodoro estadounidense Matthew Perry forzó la apertura del Japón a Occidente bajo el Tratado de Kanagawa. Durante un largo periodo, el restablecido contacto con Occidente provocó cambios en la sociedad japonesa, tras un fuerte conflicto civil denominado Guerra de Boshin. El shogunato fue obligado a renunciar al poder, fue devuelto a un emperador. La restauración Meiji de 1868 inició varias reformas. El sistema feudal fue abolido y numerosas instituciones occidentales fueron adoptadas, incluyendo un sistema legal y de gobierno occidental, junto con otras reformas en lo económico, social y militar que transformaron a Japón en una potencia mundial de nivel medio-alto. Como resultado de la Primera Guerra Sino-Japonesa y de la Guerra Ruso-Japonesa, Japón anexó a Taiwán, Corea y otros territorios a su imperio en expansión. Así se afianzó de manera definitiva como una potencia mundial y la única de Asia. Después de la Primera Guerra Mundial, 1918, Japón ocupaba una sólida posición en el Lejano Oriente,
contaba con la armada más poderosa de la zona, ejercía gran influencia sobre China y se había beneficiado económicamente de la guerra. Durante la década de los años 1920 surgieron problemas que la democracia no pudo resolver. Por un lado, los grupos más conservadores como la milicia, los padres, etc., que se encontraban posicionados en la Cámara Alta del Parlamento y en el Consejo, consideraban que la democracia era muy débil. La corrupción dentro del gobierno era insostenible. Las acusaciones entre los miembros de la Cámara Baja provocaban continuamente disturbios. El auge comercial que había alcanzado tras la Primera Guerra Mundial disminuyó cuando en 1921 Europa comenzó su recuperación. Tuvo nefastas consecuencias de la gran represión, aumentó de las tarifas de los países extranjeros para los productos japoneses y la pobreza que se vivió reflejada en el norte de los humildes campesinos culpaban al gobierno nipón de sus desdichas. La suma de estos problemas y la actitud de China tratando de desplazar los negocios japoneses derivó a la invasión a Manchuria en septiembre de 1931. Esta invasión se produjo sin la autorización del gobierno nipón. Cuando el primer ministro Inuka reprobó los actos extremistas, fue asesinado por un grupo de oficiales de la Marina el 15 de mayo de 1932 y su sucesor consideró que debía apoyar las acciones del ejército y así fue que durante 13 años el gobierno adoptó un estricto control de la educación, fortalecimiento del arsenal bélico y una política exterior agresiva orientada a conquistar territorios. Esto culminó en una nueva invasión de Manchuria destinado a la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Japón atacó la base naval estadounidense Pearl Harbor en diciembre de 1941, lo cual llevó al país norteamericano a declarar la guerra al Imperio japonés en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Después de una larga campaña en el Pacífico, Japón perdió Okinawa y fue forzada a retroceder a las 4 islas principales. El ejército estadounidense atacó Tokio, Osaka y otras ciudades con bombardeos estratégicos convencionales y en Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas atómicas. Japón finalmente aceptó la capitulación incondicional ante el ejército estadounidense el 15 de agosto de 1945, dando con ello fin a la guerra. Finalizado el conflicto, el ejército estadounidense ocupó el territorio japonés hasta 1952, tras lo cual Japón comenzaría una importante recuperación económica, que devolvería la prosperidad al archipiélago. Okinawa permaneció ocupado hasta 1972 y actualmente el ejército estadounidense mantiene un centenar de bases en este país. Japón está conformado por 6.852 islas que se extienden a lo largo de la costa este del Océano Pacífico. Japón es un archipiélago estratovolcánico que comprende de 377.975 kilómetros cuadrados de superficie cuadrada. La particularidad de que Japón sea un archipiélago produce que ningún punto de Japón esté a más de 150 kilómetros del mar. El punto más cercano al continente asiático es la península de Corea, que se encuentra a una distancia aproximada de 200 kilómetros. Tiene aproximadamente 84% de territorio montañoso, el 14% se dedica a actividades agrícola-ganaderas, el 66% se dedica a actividades en el bosque. El clima en Japón. Japón es un país lluvioso y con alta humedad. Posee un clima templado con 4 estaciones bien definidas y esto es gracias a la distancia que se encuentra del Ecuador. El clima a veces es afectado gracias a los vientos estacionales producidos por los centros ciclónicos y anticiclónicos que se forman en el continente y en el Pacífico. Existen 2 factores primarios en la influencia climatológica. El primero es la cercanía que tiene con el continente asiático y la segunda son las corrientes oceánicas. De junio a septiembre el clima es totalmente caliente y húmedo. Ahora, por el lado de la biodiversidad, podemos decir que Japón es hogar de 2 subespecies. El primero es el zorro rojo y el otro es el zorro rojo japonés. Entre los mamíferos de Japón destacan el oso negro asiático, 2 variedades de gatos salvajes, el zorro rojo, el oso pardo de Hokkaido, el león marino de Steller y el tejón japonés. Entre las aves más vistosas tenemos que mencionar a la grulla de Manchuria, que se encuentra en Hokkaido, el enorme águila marina, que se encuentra en Steller,
Al lado de la vegetación, ahora cabe resaltar que Japón cumple con una gran vegetación y eso es gracias al clima y al relieve que se encuentra ahí. Podemos decir que Japón cumple con alrededor de 17,000 especies. Los que podemos mencionar que son los ciruelos blancos y rojos y de igual forma los cerezos de floración temprana, pero creo que lo más importante aquí que se ha convertido en un símbolo son el bambú y los pinos. Bueno, de este lado podemos mencionar que Japón es un país altamente sísmico y esto se debe a causa de la ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Por otro lado, también podemos mencionar que en Japón han pasado 5 importantes terremotos en los últimos 15 años. Bueno, por mi parte esto es todo y seguimos con mi compañera. Demográficamente hablando, Japón tiene una población actual de 125.903.855 habitantes, el cual el 48.7% son varones y el 51.3% son mujeres. Hablando de cultura, la cultura japonesa fue fuertemente influenciada por China en sus orígenes. Posee 2.677 años de antigüedad, sin embargo se caracteriza por tener lenguaje, tradiciones, religión propias. Este país ha jugado importantes papeles en la política, tanto asiática y mundial, principalmente en el siglo XX cuando se unió a la Alemania nazi y a la Italia fascista, creando el eje Roma-Tokio. Llegó a su fin cuando Estados Unidos bombardeó con bombas atómicas y sin duda fue una de las peores masacres militares que ha existido en la historia de la humanidad. Japón se rige principalmente por 2 tipos de religiones, el budaísmo y el sintoísmo. El budaísmo es de origen hindú, pero fue importada por China y Corea. Su conducta ética es actuar correcto, vivir correcto y hablar correcto. Su templo más famoso se encuentra en Asakusa. El sintoísmo es de origen japonés. Esta se trata de que toda persona fundamentalmente es buena, pero la maldad viene de los espíritus y como tal no tiene un libro ni un fundador. El idioma japonés es el 9º más hablado en el mundo. Es una lengua compleja, bisilábica y aglutinante que ha brindado numerosas palabras a los idiomas occidentales. Su escritura posee 3 niveles. El primero es el kanji, que es una composición de pictogramas de origen chino del siglo V, y 2 silabarios que son hiragana y katakana. Estos son de origen japonés del siglo IX. Su vestimenta tradicional destaca por el uso de prendas únicas, como tal es el kimono, que es un vestido largo, muy colorido, que con un cinto se amarra a la cintura. De igual manera, los zapatos de madera son muy utilizados allá. Y una tradición muy bonita que hay es que cuando la mujer cumple la mayoría de edad se pone el mejor de sus kimonos y va a algún templo de su preferencia a dar gracias. Y en lo gastronómico predomina lo que es el arroz, el pescado, los frutos del mar, las infusiones como bebidas las manejan mucho y su licor es el sake, que literal es licor de arroz. Las ciudades principales de Japón, empezando por Tokio, su capital, con 35 millones de habitantes conviviendo en el área metropolitana, destaca por su vida nocturna, por su exótica gastronomía, por su cultura, además de su arquitectura moderna. Kioto. Aquí es posible encontrar una gran variedad de monumentos históricos protegidos por la UNESCO. Destacan sus 17 templos, además del Palacio Imperial que está situado en el centro de la ciudad. Osaka es la 3ª ciudad más grande de Japón y uno de los principales puertos y centros industriales del país. Hiroshima, tristemente recordada por la bomba atómica que Estados Unidos lanzó en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades principales de Japón, empezando por Tokio, su capital, con 35 millones de habitantes conviviendo en el área metropolitana, destaca por su vida nocturna, por su exótica gastronomía, por su cultura, además de su arquitectura moderna. Kioto. Aquí es posible encontrar una gran variedad de monumentos históricos protegidos por la UNESCO. Destacan sus 17 templos, además del Palacio Imperial que está situado en el centro de la ciudad. Osaka es la 3ª ciudad más grande de Japón y uno de los principales puertos y centros industriales del país. Hiroshima, tristemente recordada por la bomba atómica que Estados Unidos lanzó en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial.
Nagasaki. Lo que más destaca de esta ciudad es su mestizaje entre la cultura oriental y occidental. Esto se va a notar en obras de arte, en artesanías, en vestigios históricos y hasta en festivales. Sapporo relativamente es una ciudad nueva desarrollada en 1869 y destaca por sus numerosos parques. Es una ciudad muy verde. Kobe se considera la sexta ciudad más poblada de Japón y reconocida por un importante puerto internacional, además de que ahí viene el famoso corte de carne Kobe, que es Yokohama es la segunda ciudad más grande de Japón. Se disfruta de las bahías y de la vista del skyline desde la zona de Minato Mirai. Gracias por su atención, esto fue todo de parte del equipo de Japón.